está mi maleticito? Amén. Mi libro. Así que hermano, vamos a ir profundizándonos en la enseñanza. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a ir a... ¿Qué tengo? Génesis 4:26. 4:26. Y la otra es... Ya, 4:26 primeramente. Amén. Parémonos para leer la palabra. Amén. Parémonos para leer. Gloria a Dios. Parémonos todos. Amén. Bueno, los que están con bebito ahí nomás. Amén. Lo que ya podemos pararnos. Leamos Génesis 4:26. Dice, Yasec también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias. Que tú, Señor, traiga, Señor, la interpretación de tu palabra, Señor. Que tu pueblo, Señor, esté atento para recibir de ti, Señor, la revelación que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Para afirmarnos más, Señor, en tu palabra. Para dar razón de tu palabra, Señor, y para vivir conforme a tu palabra. Gracias, mi Dios. Unge los corazones de cada uno de los que están presentes. Unge mis labios, Señor. Quita de mí, tapa mi boca, las cosas cerradas, Señor. Que solamente, Señor, sea tu palabra a tu pueblo. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Siéntese, hermanito. Siéntese. Dios le bendiga. ¿No tienes aquí? ¿No? ¿Traído esa varita? No. Amén. La escritura nos habla, dice, Yasel también le nació un hijo. Y su nombre fue Enos. Esec, ¿hijo de quién fue? A ver, díganme, ¿ya lo saben? Seth. Hijo de Adán. Hijo de Adán. Amén. Ustedes saben que Adán, su primer hijo, Abel, fue muerto por Caín. Ya todos saben que Caín no fue hijo de Adán, ¿verdad? Amén. En la parte literal estamos hablando que Caín fue hijo de la serpiente, físicamente hablando, amén. Amén. En la cual muchos hasta de casa han salido corriendo, ¿no? Se han asustado, no, yo voy a preguntar a mi pastor, me han dicho ya, que vayan nomás, amén. Entonces dice, le nació un hijo, su nombre es Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios, amén. Amén. Entonces cuando a él le nació un hijo y se comenzó a multiplicar, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Verdad? Entonces, desde ahí para adelante, hermano, después cuando viene Moisés y Moisés sube a hablar al monte con el Señor y Dios le dice, ¿no? Dios le dice, ¿no? A Moisés, anda, dile a Faraón esto. Anda y dile, dar este mensaje. Luego Moisés pregunta, bueno, Señor, si yo voy de parte tuya y me preguntaren por tu nombre, ¿qué les diré? ¿Qué les diré? O sea, él no sabía el nombre, ¿verdad? ¿Está entendiendo? Amén. O sea que Moisés preguntó, ¿qué les diré? O sea, en otras palabras, en las palabras mías, le diría, no, Señor, pero ¿cuál es tu nombre para decirle que me envías tú? ¿No? Pero en las palabras de Moisés, si voy al pueblo y le digo que tú me envías, ellos me preguntarán por tu nombre. ¿Qué les diré? O sea, en otras palabras, ¿cuál es tu nombre para decirles, verdad? Si Moisés hubiera sabido el nombre, él no hubiera preguntado así de esa manera, ¿verdad? Amén. Él simplemente voy de parte del nombre de Jehová. Dios, pero del nombre de Dios. Amén. Amén. Ya saben que Dios no es nombre, ¿verdad? Amén. Oye, hermano, porque quiero aclarar varios puntitos, porque te van a esparcir este evangelio, hermano. El pueblo de Dios es un pueblo misionero. Amén. Amén. Es un pueblo que sale llevando el evangelio.
Si usted ve en la edad apostólica, ellos no se quedaron, hermano, ellos salieron a predicar el Evangelio. Amén. Y cuando ustedes salgan a predicar el Evangelio, amados hermanos, donde Dios los guíe, donde Dios inspira para ir, donde hay un alma necesitada de la palabra, Dios va a llevar a sus hijos, sus siervos que conocen su palabra. Amén. Pero en ese camino ustedes se van a encontrar con gente, hermano. Los misioneros Pablo, Bernabé, Aquila y Priscila, donde iban, hermanos, se encontraban con gente, hermanos, con tremenda religión. Y donde iban, ellos encontraban judíos. Judíos que se establecían en la ley. Y era bien duro combatirlos a ellos, hermanos. Aunque ellos no van a poder combatir la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios siempre sale adelante. Amén. Pero en caso de nosotros los hombres, tenemos que estar firmes de lo que creemos, hermano. Así que usted no piense, hermanos, que si vienen acá solamente para hacer una labor de iglesia, está bien, hagamos una labor de iglesia. Pero piensen bien, que no es para que se queden estatizados acá en la iglesia, sino es para que ustedes también lleven las buenas nuevas. Amén. Amén. La orden es ir predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y una sola persona no le va a predicar a toda la criatura. Tienen que ser muchos. Amén. Amén. Hombres afirmados en la revelación de la palabra. ¿Me está entendiendo? Amén. Aquila y Priscila eran una pareja de esposos. Ellos no estaban divididos. Ellos iban a predicar el evangelio. Amén. Amén. Ellos juntos iban a hablar el evangelio. Había una unidad en esa pareja. Amén. Ellos sabían su posición, conocían realmente cuál era su posición de cada uno, pero juntos trabajaban en las cosas del Señor. Si hay pareja, pareja saldrán, hermano. Amén. Si hay hombres decididos, hermanos, íntegros, a servirle al Señor, también tendrán que salir, hermano. Y si no salen, pero predicarán en su trabajo. Y a veces en los trabajos se encuentra gente bien fuerte, ¿verdad? Se encuentra críticos, acérrimos, hermano, que como que te doblan la verdad y te hacen tambalear, ¿verdad? Amén. Ustedes tienen que estar preparados, hermano. Y uno de esos principales, cuando usted vaya, hermano, entonces se va a encontrar con este debate entre toda la gente. ¿Cuál es el nombre? Amén. Mire, todavía seguimos en esta parte, ¿verdad? ¿Cuánto culto ya vamos? Ya saben que el nombre de quién, de Dios, ¿verdad? ¿Y ustedes saben que Dios, qué significa? Objeto de adoración. Vamos a ir, hermano. Todo esto ya nos enseñó un profeta, hermano. Entonces Dios no es nombre, ¿verdad? ¿Ah? Porque algunos predican como que si Dios fuera el nombre. Porque realmente, cuando vemos la escritura vamos a encontrar, hermano, el nombre de Dios. Entonces se quedan con esa parte del nombre de Dios, o sea, Dios es nombre. Pero nosotros ya vino un profeta y nos enseñó el nombre de Dios. Amén. Se me ve. El nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre? Dios, ya sabemos que es título. Amén. Amén. Título, objeto de oración. Amén. Entonces, ese va a ser mayormente la pelea, hermano, para empezar. Luego le meten la Trinidad, que es hay tres dioses en uno, ¿verdad? Pero en esta parte nosotros debemos estar firmes, hermano, debemos estar firmes en todas las escrituras, de acuerdo a lo que Dios envió a través de su profeta. Amén. Entonces, amado hermano, voy a sacar el saquito, ya me dio calorcito. Para poner el mismo saquito ya, con un favor. Entonces te llevan a la Biblia. Y cuando alguien, porque son conocedores de Biblia, la gente, los agnósticos, hermano, no cree usted, el ateo es conocedor de la Biblia,
Porque con la misma Biblia te dicen la escritura y te dicen, mire, por acá dice esto. Ellos mismos no hayan la verdad, pero sin embargo con la misma Biblia ellos te refutan. Amén. Entonces, mire, dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Entonces, ya, el agnóstico, ya. El ateo te saca la escritura, ya entras en debate. Pero nosotros vamos a pasar por encima de esos debates, amén. Sino que tenemos que llegar a la revelación que Dios nos da de su palabra. Amén. La pregunta es ahora, y ese era, mira, antes de Noé. Quiere decir que era mucho más antes que Moisés. Amén. Pero ellos ya invocaban el nombre. La Biblia dice en nuestra traducción, porque esta es la traducción, a invocar el nombre de Jehová. Amén. Pero luego viene Moisés, más adelante, después del diluvio y todo, pasan más de 1000 años acá, y Moisés pregunta por el nombre. Al mismo Dios le dice, ¿qué les diré? ¿De parte de quién voy? ¿De parte de quién voy? Ciertamente, los hombres adoraban a muchos dioses en ese tiempo, pero el pueblo de Israel, ellos tenían un solo Dios. Amén. Amén. Ellos conocían de un solo Dios, porque ese vino la enseñanza de Adán. Amén. Adán vino con esa enseñanza. Él sabía que había un solo Dios, y eso lo enseñó a su hijo, a Seth. Y eso de Seth le enseñó a Enos. Y la tierra comenzó a multiplicarse. Invocaron el nombre de Jehová. Jehová es nuestra traducción. Amén. Amén. Porque si nos vamos a otra traducción, encontramos a la traducción original en el hebreo, encontramos estos símbolos que vienen a ser letras. Amén. Reconozca bien este símbolo, hermano. Para que un día alguien le presente y lo deja mudo y dice, no, ¿qué es esto? No sabía. No, usted tiene que saber, hermano. Todos tenemos que saber. Amén. 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 Por ahí alguien me dijo, no, tú eres intelectual. Pero si no voy al intelecto, entonces tampoco puedo... El profeta, hermano, buscaba enciclopedias. El profeta de Dios buscaba traducciones. Las traducciones que más se acercaban a la verdad. Pero y cuando él quería decir algo conforme a las traducciones, el Espíritu Santo le decía que no. No es que era el hombre del tiempo, él era el hombre de edad en la cual iba a venir todas las correcciones. Amén. 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 Esté atento, por favor. Amén. Porque ya saben, nada hará Jehová sin que revele su secreto primero a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Y para este tiempo, hermano, en que hemos llegado a un tiempo de confusión, hay una confusión tan terrible, hermano, que te presentan diferentes temas, diferentes conceptos de Dios, y como que tambaleas y dices, y total, ahora ¿a quién le creo? ¿Verdad? Entonces un hombre tiene que buscar de Dios, en oración, amén, en clamor, buscar de Dios, hermano. El profeta dice, usted ore por revelación, ¿verdad? Y Dios le va a revelar, hermano. Entonces, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, dice nuestra traducción de este tiempo, del inglés, pero ¿cómo en ese tiempo, hace 5000 años atrás, y tantos, más de 5000 años y tantos, cuál era el nombre, hermano? ¿Cuál era el nombre? La pregunta es, Adán, cuando él vino a la tierra, hermano, de repente no avanzamos, dejamos un poquito, ¿ya? Poquito a poquito vamos a avanzar, hermano, porque se abren las cosas un poquito más. Adán, cuando él fue formado, fue formado del polvo de la tierra, ustedes saben que hubo creación y formación. Ya lo saben, ¿verdad? Amén. Pero vayamos a la parte cuando estaba formado. Adán sí conocía, hermano. Adán sí conocía. Sino como su nieto Enos podía concoliarlo cuando se comenzó a multiplicar a la gente, invocaban el nombre de Jehová. Enos no pudo haberlo sabido si no se lo enseñó Seth. Seth no pudo haberlo sabido si es que no se lo enseñó Adán, ¿verdad? Adán no pudo haber sabido si es que no se lo enseñó Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Despierten.
Amén. Amén. Entonces, había un conocimiento, hermano. Pero en ese tiempo, hermano, las traducciones originales, cuando ustedes saben que el Génesis, los 5 primeros libros, el Génesis, ¿qué más hay? Deuteronomio, Éxodo, todos esos libros los escribió Moisés, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. El mismo Moisés, hermano, escribió esos libros. Y él escribió desde Adán. A Moisés, ¿quién tuvo que enseñárselo? Dios mismo, ¿verdad? Dios. Mire, Adán, cuando estaba esa parte, cuando fue formado del polvo de esta tierra, y luego de él le sacado la costilla, y le formaba Eva, ellos conocían, hermano. Amén. Ellos sabían. ¿Sabe por qué sabían, hermano? Y ellos conocían también las cosas, hermano. ¿Por qué cree que Adán comenzaba a llamarle a los animales cada uno por su nombre? ¿Cómo sabía eso Adán? ¿Cómo sabía? ¿No se han hecho la pregunta eso? Amén. Tienen que preguntarse, hermano. Oye, profeta, tienen que peñiscar su conciencia y mirar no solamente sus errores, tienen que peñiscarse y preguntar por la palabra. Porque si no hay una pregunta en usted, entonces nunca habrá una respuesta. Amén. Por eso dice, usted debe estar interesado en las cosas del Señor. Interesado. Amén. Amén. Y cuando usted está interesado en las cosas del Señor, entonces le vienen preguntas. Pero a Adán no le venía preguntas, él lo sabía. ¿Por qué lo sabía Adán? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Pues. Porque primeramente, amén, amén. ¿Sabe por qué, hermano? Usted sabe que cuando Adán fue formado de este cuerpo, dice, antes que él sea formado, estaban las teofanías. Ya saben que son las teofanías, ¿verdad? Ya saben que son las teofanías ustedes. Y en la teofanía, hermano, la teofanía viene de parte del mismo Dios. Amén. Ustedes saben que el Logos, el Logos que salió de la eternidad, Elohim. Amén. Acá no está esta palabrita, ¿ya? Todo esto ya nos enseña el profeta Elohim. ¿Qué significa? Ya lo saben ustedes. El auto. ¿Por qué dudan? El autoexistente. Eso es Elohim. Entonces, cuando salió el Logos de Elohim, se desprendió la luz, la sustancia se desprendió de la eternidad. El Dios, la parte visible que salió de lo invisible, viene a ser un cuerpo de luz. Amén. Amén. Un cuerpo de luz. Eso era la teofanía. Amén. Amén. Esa era la teofanía que bajó al monte cuando habló con Moisés. ¿Recuerdan esa parte? La parte de la historia bíblica de esa parte. ¿Recuerdan o no? Tienen que recordar, hermano. Vamos a refrescar la memoria. Amén. Que no se atrofie. Amén. Amén. Entonces, esa es la parte. Cuando estuvo con Moisés, hablando con Moisés a través de la zarza ardiente, que era la misma columna de fuego ahí, y Moisés quiso ver su rostro, y Dios le dijo, no, no, cuando me vieras pasar, me dice, me verás. Y luego, ¿qué vio Moisés después cuando vio pasar? Dice, vio pasar como la espalda de un hombre. Amén. Esa es la teofanía, hermano. Ese es el Logos. Amén. Entonces, así, en esa manera de Logos, fueron creados los mismos cuerpos teofánicos. Nos desprendimos de la misma palabra de Dios. Porque cuando recién viene el Logos, viene a manifestación la creación. Amén. Parece que estoy dando cuenta de esto. Pero quiero llegar a un punto, hermano. Entonces, el Logos, lo que tuvo frente a Moisés, lo que Moisés no pudo ver con sus ojos naturales, aunque en cierto modo, en cierta manera, en cierta partecita lo logró ver. Esa era la teofanía. Entonces, de esa característica teofánica es que estamos hechos nosotros, hermano. Amén. Amén. Pero hablando de la parte de Adán, hermano, Adán, cuando viene a esta tierra, formado esta tierra, el aliento de vida que Dios pone en él,
ahí él vino con su teofanía. O sea, la teofanía vino en Adán. Amén. Amén. Y en la teofanía uno conoce todas las cosas, hermano. Y Adán conocía todas las cosas también, hermano. Porque esa teofanía que él recibió se desprendió del mismo Logos. Amén. Amén. Del mismo Logos fue desprendido. Y ustedes saben que el Logos conoce todas las cosas. Amén. Entonces, esa teofanía que estaba en Adán, por eso que él podía llamarlo a todo animal por su nombre. La Biblia dice que todas las cosas que han sido hechas, fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. O sea, en otra dimensión ya estas cosas ya fueron hechas. Amén. Por eso que Adán conocía todo eso, hermano. Conocía todo. Pero ¿cuándo es que Adán pierde la teofanía? Cuando viene la desobediencia. Amén. Dice, ya él pierde esa teofanía. ¿Por qué? Porque la teofanía no puede estar en un cuerpo corrupto, lleno de pecado. Amén. Amén. No puede estar, hermano. Por eso, esa teofanía de nosotros, ese es el hombre original, hermano. El hombre original. Ese es el que conoce todas las cosas, hermano. Pero por eso, ¿por qué cree Jesús? Jesús, la deidad. Jesús, sobre él vino el Logos en su totalidad. ¿Por qué que Jesús conocía todo? Él sabía que iba a suceder mañana. Él sabía que tenía que enfrentar un sacrificio. Él sabía que tenía que ir a la cruz, hermano. Él sabía todo eso. ¿Cómo es que sabía él? Porque el Logos estaba en él. Amén. Amén. Y donde está el Logos, donde está esa teofanía, uno conoce todas las cosas, hermano. Amén. Amén. Entonces Adán conocía, pero lo perdió, hermano, por la desobediencia. Y como él la perdió, pero siempre en el hombre queda algo. Amén. 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 Queda algo. Nosotros hemos venido formados en pecado, en iniquidad. Hemos venido hablando mentiras. Pero desde cada niño, hermano, usted no se ha dado cuenta en usted mismo que sentía algo de Dios. Amén. Por más corrupto en la vida que uno haya estado, siempre en el corazón, siempre anhelaba de un Dios, ¿verdad? Amén. Porque el hombre viene con esa naturaleza. Amén. Porque el hombre fue hecho para adorar. Entonces todo hombre por naturaleza tiene el sentido de adoración. Unos adoramos conforme a la palabra, otros adoran de lo que no conocen. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, eso es lo que Adán sabía y conocía. Adán sabía el nombre. Porque es que los nietos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Como le digo, Jehová es según nuestra traducción. Pero las traducciones originales, parece que me está abriendo un poquito, pero ahí va, hermano. En las traducciones originales, cuando aparecen estos símbolos. Amén. Cuando Moisés le dice a Dios, le dice, si voy de parte tuya, ¿qué les diré? ¿Qué les diré? ¿Quién me envía? ¿Qué le dijo el Señor? Diles, el yo soy. Amén. El yo soy te envía. Él no dijo, yo soy Yahvé. Él no dijo, yo soy Yahweh. Él no dijo, yo soy Elohim. Él dijo, diles, el yo soy. Amén. Amén. El yo soy. Gloria sea al Señor. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Le dijo, diles, el yo soy te envía. Amén. Y acá empieza, como dice, la guerra de los traductores, de los teólogos. ¿Qué es lo que significa esta letra? Sí, ciertamente estas letras son las traducciones originales. Cuando esto se translitera, o sea, esto viene ya no a una traducción, sino que se viene a un conocimiento. ¿Qué significa cada uno? Ustedes saben que en el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Sabían eso, no? En el idioma hebreo escriben de derecha a izquierda.
Amén. Entonces empiezan por este lado. Comienzan a transliterar, o sea, comienzan a traerlo a qué letra significa, qué es lo que significa. Entonces viene una transliteración. Nada más. Esta es una transliteración. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, pero de esta transliteración, entonces viene ya la traducción o la interpretación, donde entra en problemas. Amén. Hasta acá todos coinciden. Amén. Acá coinciden. Todos coinciden con esto, con la traducción original. Nadie duda esto. Vienen nosotros, acá también coincide. Aunque acá ya comienzan a trabajar, comienzan a cambiar letra. Amén. Comienzan a ponerle vocales, una A, una E, una O, una U. Comienzan a sacar la Y y le ponen una J. Acá ya comienzan a trabajar. Acá no trabajan. Acá simplemente todos reconocen que es igual. Pero acá en la parte de la transliteración, que viene a ser ya las letras que nosotros conocemos, comienza ya la gente a interpretar. Comienza la gente, que no se duerme el hermanito, se va a caer. Cuidado, hermano. Sí, tú te vas a caer, cuidadito, hermano. Cuidadito. Ya. Comienza ya acá la pelea. No, que esto quiere decir Yahweh. Hay una secta llamada los judíos mesiánicos. ¿Han escuchado esa secta? Los judíos mesiánicos, que no son judíos, ¿eh? Ojo acá, no son judíos. Y si hay un judío, bueno, ese judío se extravía por ahí. Se llaman los judíos mesiánicos. Ellos comienzan a trabajar en estas letras. Y ellos dicen que esto significa Yahweh. Como digo, comienzan a trabajar por acá, la W la traen acá, ¿verdad? Y la H la ponen acá, la transforman en una E, o de acá le ponen la I, le ponen una J, y comienzan a trabajar en esta parte. Entonces todos dan sus razones, todos dan su posición. Todos dicen, no, pero la H significa tal cosa. Acá, en el hebreo, no, acá comienzan. Esto significa tal cosa. Por lo tanto, por decir, esto significa ventana, otro dice significa clavo, un mirador, así comienzan ellos. Mirando a través de los clavos, comienzan sus interpretaciones. Le dan interpretaciones, entonces cuando bajan a la letra, entonces ya pueden acondicionar un nombre y le acondicionan según su interpretación, agregando vocales, puntos, consonantes, vocales y signos de puntuación en las cuales le dan la caída de la voz y sacan un nombre y dicen Yahweh, hermano Manuel. ¿Así es, hermano Manuel, que dicen los judíos o no? Escuchábate, ¿verdad? Otro dice, ya, cuando viene al latín, no dicen Yahweh, dicen Yahvé. ¿Verdad? Sí, hay lucha, ¿me entiendes? Y ambos comienzan a interpretar la parte del otro y lo comienza a hacer ver como una cosa que no sirve, que no vale. Así comienzan las peleas de los traductores, de los teólogos sobre todo, amén. Pero acá estos traductores que vienen de los judíos mesiánicos, y ciertamente, hermano, uno hicimos Elohim, y a Elohim también le dan ellos una interpretación. Nosotros conocemos por el profeta que dice que Elohim significa el autoexistente, ¿verdad? La pregunta está, hay tanto enredo entre los traductores y los teólogos que nadie sabe a quién creerles, ¿verdad? Amén. Pero la palabra nos habla, dice, y nada hará Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Es por eso que es necesario era necesario que Dios envíe un profeta al final de esta edad, de la edad de la Odisea. ¿Por qué? Porque todo está enredado, hermano. Ahora, otro viene. Jehová. Usted, pues sí, al testigo de Jehová, él se cierra en la palabra Jehová, que es el nombre. ¿A cuántos les han predicado testigo de Jehová? Porque es imposible que no haya llegado un testigo de Jehová a la casa de alguien, ¿verdad? Amén. Es imposible, y llegan, así tú pongas ahí, no se acepta otra religión, ellos llegan y te tocan. Amén. ¿Quién? Y ellos, hermanos, comienzan a trabajar en este nombre Jehová, ¿verdad? Dicen que ese es el nombre.
Dice, este era el nombre que invocaban los hijos de Enos. Los judíos mesiánicos dicen que el nombre que invocaban era Yahweh. Los católicos romanos dicen que el nombre era Yahvé. Amén. Otros dicen que el nombre era Elohim. Entonces comienza así pues la batalla, la pelea, hermano, la duda. Amén. Pero ustedes miren, hermano, que el Nuevo Testamento es solamente una sombra. Antes de ir acá, estas consonantes, hermano, ya nosotros conocemos estas consonantes. En este símbolo, tal vez para algunos sea por primera vez que lo ven. Por esto sí la traducción original, que todos la ponen al frente, ¿eh? Y de ahí comienza la batalla. Amén. Entonces, hermano, en estas vocales, en estas consonantes, a ver, hermano, ¿quién? Hermano Abel, pronúncieme estas vocales, estas consonantes, perdón, pronúncieme, así como pronunciara mi nombre, pronuncie lo que dice acá. ¿Ah? Hermana Sara, ¿por qué se ríe, Sara? Gloria a Dios. Amén. Amén. A ver, pronúncieme, hermana Sara. Pronuncie. No se puede, ¿verdad? Hermano Jeremy, usted es un poco lector. No se puede pronunciar. Amén. ¿Sí lo puede pronunciar? Pronúncielo, hermano. No, Jeremy. Ay, Jeremy, gloria sea al Señor. ¿Pero alguien lo puede pronunciar? Las artes son mudas. ¿Ah? No puede, pero hermano. No se puede. Individual, no. ¿Ah? Claro, individual, todos lo hacemos, hasta los niños. Pero pronúncielo como un nombre. No lo puede hacer, hermano. O alguien que no puede ser, de repente, hermano, habla el hebreo y se acerca, pues no. Aún de los mismos hebreos, hermano. A este se le conoce como un idioma arcaico, el hebreo arcaico. O sea, un hebreo que ya se perdió. Entonces vienen a un hebreo más moderno. Amén. Amén. Del hebreo más moderno vienen al arameo. Y cuando estaban en el tiempo del arameo y el hebreo perdiéndose el hebreo arcaico, entra el griego. Mira, ya lo estoy llevando a otro lado. Yo le voy a dar una razón. ¿Por qué quiero ir acá, hermano? ¿Me puede leer Juan 19, por favor? ¿Alguien? San Juan. ¿Sí? Le va a terminar. 19, 20. Amén. A ver, tengo otra escritura. Léame, hermano. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Amén, amén. Ahora léenme Mateo 27. Amén, hermano. Está bien esa escritura. Déjame ver. Miren, un poquito acá, un poquito allá. Van a ver otra cosita más allá. De repente ustedes no se han dado cuenta. Mateo 27, 37. Alguien que me lo lea. Una hermana, un hermano, por favor. Porque vamos a la revelación que Dios nos da a través del mensaje. Amén. 27, ¿cuánto? 37. 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Siga. El Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y No. el tres. ¿Qué tal leyendo? ¿19? Mateo 27. Ya, Mateo ya. 27. 37. Ahí nomás. 19, 20. Faltaba esa escritura. Mateo 19, 20. Juan 19, 20. Porque hermano Manuel leyó el número 19, ¿verdad? Sí. Ya, ahora 19, 20. Acá está una clave. Ya, ¿qué se escribió? Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, Siga. en griego y en latín. Amén. Ahí nomás. Mire, cuando Jesús lo crucificaron,
cuando Jesús lo crucificaron, dice que pusieron un letrero. Todos sabemos que solamente fue un letrero que decía INRI, ¿no? Jesucristo, Rey de los Judíos. Pero la Biblia nos habla, dice que fue escrito en hebreo. ¿Fue escrito en qué más? Sí. En griego En latín. y en latín. Fue escrito en 3 idiomas, hermano. ¿Me entiende? Como decir, para el pueblo de Israel, fue para los semitas, por decir así, fue para la otra raza, para los samaritanos y para los gentiles. Amén. Amén. Dice, fue escrito en 3 idiomas, hermano. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos habían leído la escritura? ¿Ah? Mira, pero lo que escribió Pilato, por eso lo que mandó a decir Pilato, ¿no? Por eso los judíos le reclamaron, porque has escrito eso. Lo que ha escrito es escrito, dice él. Ya nadie le puede decir nada, ¿no? Pero eso lo ha escrito él, ¿por qué? ¿Cómo sabía él? ¿Cómo él mandó a poder tener un letrero escrito en hebreo, en griego y en latín? En 3 idiomas fue escrito. Un propósito de Dios. Dios estaba haciendo mirar, hermano, que es un solo nombre. Ese rey, el que le pusieron ahí, Rey de los Judíos, era de hebreos, de griegos y de gentiles. Aunque el griego también es un gentil, pero lo estoy diciendo en ese orden para que usted me entienda. Amén. Amén. 3 idiomas, mire, hermano. ¿Sabía su hermano que fueron escritos en 3 idiomas? No. A ver, por eso tenemos que ir mirando la escritura. Y el Pilato me dijo, hasta en ese tiempo peleaban por el nombre también, hermano. Y en ese tiempo de Pilatos era el tiempo del Imperio Romano. Ellos impusieron su lengua oficial. ¿Qué lengua tenían los romanos? El latín. A ver, los muchachos que han ido al colegio. Los romanos tenían el idioma latín, ¿verdad? Pero estaba ahí también en latín, porque el Imperio Romano era el que gobernaba, o sea que era una lengua que se hablaba ahí. También se hablaba en griego, porque los griegos primero habían conquistado a los hebreos, ¿verdad? Antes que los romanos. O sea que son idiomas que iban quedando ahí. Y el arameo de ese tiempo, porque el hebreo arcaico, escuchen bien, el hebreo arcaico, o sea, el hebreo que venía de tiempo de atrás, hermano, de los primeros hombres cuando invocaban el nombre de Jehová, ya estaba un poquito, no que se había perdido, estaba un poco en desuso. Usted sabe que siempre, a través de los tiempos, el idioma va teniendo una cierta variación, ¿no? Aún en su escritura, y a veces hasta en su propia interpretación. Todo eso acontecía ahí, hermano. O sea, no es un problema de ahora, pero como dijo el hermano Felipe, cuando Pilato mandó a escribir ese letrero en 3 idiomas, es porque venía un mensaje de Dios, hermano. Y a los hebreos no les gustó algo. ¿Qué no les gustó? Que pongan Rey de los Judíos. Es que realmente Jesús era el Rey, ¿verdad? Amén. ¿Ah? Amén. Y no solamente el Rey, Jesús era el nombre. Amén. Ahora, vamos a continuar acá, hermano. Yo le dejo eso ahí. No, pero no se me duerme. Es muy pesado esa enseñanza. ¿Quieren que grite? ¿Quieren que predique? Ahí se van a levantar la cara. Ya. Entonces, hermano, mire, estas consonantes no se pueden pronunciar, ¿verdad? Y como no se puede pronunciar, comenzaron la traducción. Los diferentes teólogos e intérpretes de la Biblia, llamamos así. Entonces comenzaron a jugar con la letra. Sí, jugaron con la letra. Le sacan a cada partecita, le sacan o sea, en su idioma, ¿qué significa? Esta es una letra, esta es otra letra, esta es otra letra, otra letra. A cada uno le sacan su interpretación. O sea, según su idioma, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué palabra quiere decir esto? Y la unen. Unen todas esas palabras y sacan Yahweh. Por ahí ya salió una interpretación. Ahora cuando los hebreos que invocaban el nombre de Jehová, en su lengua original, en su lengua arcaica, que le digamos así, ellos sí podían decir esto. Amén. En su lengua, una vez que hablan, nosotros no podemos, si no hay vocales nosotros nos trabamos, ¿verdad?
pero ellos en su lenguaje sí. Pero da el caso, hermano, que cuando comienza ya nuevamente, hermano, a multiplicarse, entonces comienzan las interpretaciones, entonces sacan diferentes nombres. Por eso era necesario que Dios envíe un profeta. Amén. Porque como le digo, en nuestro tiempo, el testigo de Jehová, ¿qué dice? Que el nombre es Jehová. Y ellos de Jehová no lo mueves, hermano. Salvo que sea un predestinado, que Dios lo saque de ahí, hermano, con la palabra. Sea un águila en un gallinero. Pero a ellos su doctrina de Jehová es el nombre. Ya no lo mueve ahí. Pero viene un profeta y nos enseña qué significa Jehová. A ver, ¿qué me dice? El que existe con su familia. El que existe con su familia. Lo dice con miedo. Amén. Amén. Ya tenemos ahí. Dios significa objeto de adoración. Así que nadie nos puede venir a acusar y decir que nosotros creemos que Dios es nombre. ¿Creemos que Dios es nombre? No, ¿verdad? Es un título. Que solamente su significado es objeto de adoración. Amén. Otro, Elohim. En las Biblias antiguas, en las primeras Biblias traducidas del hebreo, aparece este nombre, Elohim. Y entonces también le sacan ciertas interpretaciones del nombre. Pero viene un profeta y nos enseña, dice que Elohim, ¿qué significa? El auto existente. Amén. ¿Y por qué dice? Porque el profeta nos lleva antes del principio, antes que hubiera una molécula, antes que hubiera una partícula, antes que hubiera algo, decía, existía la eternidad. Y la eternidad era Elohim, o sea, era el autoexistente. Mire cómo un profeta que Dios nos manda, nos enseña a llegar a la palabra correcta. Amén. Amén. Mientras otros están peleando todavía, hermano. Esta secta que llamado los judíos mesiánicos, hermano, cuando nosotros lleguemos al nombre de Jesús, para hablar un poquito más de estos judíos mesiánicos, hablan mal del nombre de Jesús. Dicen que Jesús significa caballo, que significa cerdo, que significa golondrina, una serie de adjetivos, hermano. Insultan al nombre, hermano, aborrecen el nombre, hermano. Y hablan con tal descaro que no les importa decir nada malo del nombre Jesús. Entonces, amado hermano, Jehová, ya saben, es el que existe con su familia. Jehová tampoco es nombre. Amén. Tampoco es nombre. ¿Cuál fue la escritura que leí la vez pasada? A ver, Isaías 52:6. ¿Quién lo lee? Isaías 52:6. De ahí, lo voy a dejar acá, siempre acá. A ver, hermano. Sí, lee, hermano Antonio. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías, 712 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Él mismo dijo que por causa de su nombre, en aquel día, él mismo estaría presente. Lucas 1:31, hermano. Esto tiene que quedarse bien anclado, hermano. Amén. Y ahora concebirá en su vientre y dará a luz un hijo llamado su nombre Jesús. Amén, ahí está. Ahí está el nombre. ¿Quién iba a estar presente entonces? Porque dijo que por causa de su nombre, en aquel día yo estaré presente. ¿Quién estaba presente? Dios. ¿Pero en forma de qué? De un niño. Nació un niño llamado Jesús. Amén. Entonces, ¿qué relación tiene esta escritura Lucas 1:31 con Isaías 52:6? Tiene que ser el mismo. Amén. Por eso, en aquel día, por causa de mi nombre, yo mismo estaré presente. Por eso viene un profeta de Dios, nos enseña Jehová del Antiguo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Mire, tanta pelea en esta parte, para que Dios en este tiempo, a través de un profeta, nos revele
una vez el nombre que se perdió a través de las edades. Porque ¿quién es el primero, hermano, que viene a la tierra con su propio nombre? Es Jesús. Amén. Amén. Ese es lo que habló Isaías 52:6, que por causa de mi nombre en aquel día yo mismo estaré presente. ¿Quién estuvo presente en la tierra en cuerpo? Jesús. Amén. Y Jehová, digamos así como dice la traducción, él dijo que él mismo, por causa de su nombre, ¿verdad? Amén. Dice, yo estaré presente. Y Lucas 1:31, el ángel que fue enviado por Dios a María le dijo, y pondrás por nombre Jesús. Jesús. Amén. ¿Entendieron hasta acá esa parte, Amén. hermano? Amén. Entonces, Moisés, ¿qué le dijo el Señor? Anda y diles, el yo soy. Amén. El yo soy envía. Amén. Ahora, el yo soy lo vamos a ver en la tierra, hermano. Que es lo mismo 56, 52:6, Lucas 1:31. Lean a alguien, Juan 1:23. Ahí nomás. Amén. Lean. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No, En- Juan. Juan. No, está bien, San Juan, no, perdón, 1:23 no es. Ah, sí, perdón, pero sí, sigue. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén, espera. Amén, un ratito, ¿ya? Juan 8:58, ¿qué me puede leer? Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, Yo, yo soy. ahí nomás. ¿Qué dijo Jesús? De cierto digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién lo estaba diciendo ahí? Dios. Yo Amén. mismo. Ahí con nombre, Jesús. Jesús mismo. Amén. 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 Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué le dijo? La voz que salió de la zarza, ¿qué le dijo a Moisés? Diles el yo soy. Amén. Entonces, ¿quién es el que estuvo en la zarza? Jesús. ¿Y quién es el que le está diciendo acá, antes que Abraham fuese, yo soy? Tiene que ser el mismo, hermano. Amén. Siga leyendo esa partecita. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Mire, por esa palabra, hermano, por esa palabrita que dijo el yo soy, o sea que los judíos se ardieron, hermano, es que los judíos no pueden soportar, ellos no pueden todavía, hermano, recibir el nombre, hermano. ¿Me entiende? Y cuando él les dijo yo soy, los judíos reconocieron esa palabra. El judío reconoce esa palabra que fue dicho allá en el monte cuando Moisés fue a recibir, hermano, el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el mensaje? Diles el yo soy. Amén. Amén. Ahora ya no está en el espíritu, porque en la columna de fuego está en el espíritu. Ahora está en la carne. Y cuando está en la carne, él mismo le dijo a los judíos, yo soy. Cuando vinieron los alguaciles, cuando vinieron a prenderlo a Jesús, Jesús salió y dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, dijo. ¿En qué escritura está eso, hermano? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? Yo tenía una apunte acá, pero 18.4 soy, creo que 18.4. A ver, vamos a buscar 18.4. Vamos ahí. No se me dura un poquito más ya, porque a veces veo que se cansa un poquito. Ya, 18.4. Sí, dice acá, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, buenas noches. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mira,
algo en ellos reconocían esa palabra. Amén. Mire cómo vinieron a aprenderlo a Jesús. Aquí en Bucay, yo soy. Qué raro que esa palabra les impacte y caiga en la tierra. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Cuando Moisés subió al monte y la voz le dijo, yo soy, te envía. Y ese fue el mensaje que llevó Moisés al pueblo. El yo soy me envía. Amén. No dijo me envía Jehová. No dijo me envía Elohim. No dijo me envía Yahweh. No dijo me envía Yahvé. Dijo, tampoco en ese tiempo no estaba revelado el nombre. Pero estas letras que ya estaban escritas en la traducción original, ahí estaba el nombre dentro de estas letras. Amén. Pero tenía que ser revelado después, cuando el Señor, la venida del Señor, en la primera venida. Amén. Entonces, ¿cómo ese yo soy sonaba fuerte, hermano? La voz de Jesús, cuando Él dijo yo soy, tuvo que tener el mismo tono de la voz cuando le habló a Moisés. El yo soy. Ahora bien, no, como dicen acá los traductores, dicen no, esto significa que Él será, Él llegará a ser. No, Él no será ni llegará a ser, Él es. Amén. Amén. Siempre en tiempo presente. Pues un profeta nos enseñó, Él es el yo soy. Amén. Amén. Siempre tiempo presente. Entonces, estos judíos mesiánicos dicen, no, Él llegará a ser, porque eso es lo que significa esta consonante. Llegará a ser. Va a ser, no, Él no llegará a ser, porque Él nunca aprende nada nuevo, ¿verdad? Amén. Él siempre es tiempo presente, el yo soy. Entonces, el yo soy de la voz que le habló a Moisés es la misma voz que ahora le está hablando a aquellos que le vienen a aprender para llevarlo ya vienen a arrestarlo para llevarlo ya a juicio. Tanto que estos mismos reconocen la voz y retroceden y caen a tierra. O sea, interiormente ellos reconocían esa voz, hermano. Ellos sabían de esa voz. Pero como estaban cegados, por causa de que había un plan de Dios de salvación para los gentiles, entonces ellos solamente escucharon la voz, la reconocieron, pero luego nuevamente se cegaron, por eso cayeron a tierra. Ahora usted ve, hermano, ¿quién es el yo soy? ¿Quién es el yo soy? Jesucristo. Amén. ¿Están seguros de eso, hermano? Amén. ¿Están seguros que el nombre es Jesucristo? Entonces, ¿cuál es el nombre? El Señor, sí, tiene razón. El Señor es un reconocimiento a su título. El Señor, Jesús. Amén. Porque ciertamente decimos Jesús, pero por cuanto Él era el enviado, Él era el Mesías, Él era el ungido del Cristo, ¿no? Entonces se compone el nombre Jesús, Cristo, el Señor. Amén. Entonces el yo soy del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento. Una pregunta está acá, hermano. Una preguntita está acá. ¿No, Samuel? No, hermano, no hay ninguna duda que el nombre es Señor Jesucristo. Amén. Hermano Abel. ¿Ah? Hermano Abraham. Amén, hermano, está correcto, hermano. ¿Ah? Está correcto. Que Ahora Jehová del Antiguo Testamento no es el nombre, sino es un título, nomás, un título que le pertenece al Señor. Y el nombre. Sí, yo Pues también el nombre, pues en Lucas 1:31 dice, y pondrá por su nombre Jesús. Amén. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento Él es el yo soy, en el Nuevo Testamento ya viene con el nombre Con el nombre con el revelado. nombre revelado, Jesús. Amén. Por eso que Pablo cuando se encontró enfrente de la columna de fuego le dijo, Señor, ¿quién eres? Si verdaderamente Pablo sabía que el nombre era Yahweh, porque él era un hebreo, ¿verdad? Y él era un fariseo de fariseos y era un hombre muy docto en el Torá. Era un hombre muy docto en lenguas. Él era conocedor, era un hombre muy que se podía desenvolver en cualquier tema, hermano.
Pero cuando estuvo frente al Señor, ¿qué dijo él? Señor, Señor. Miren, miren, miren acá, miren. ¿Qué dijo él? Señor. Señor, ¿quién eres? Atención acá, vamos a terminar. Ustedes saben de Pablo, ¿no? Amén. Él era Saulo, ¿verdad? Saulo. Pero muchos han preguntado que en la Biblia de repente cambia a Pablo. La Biblia no dice que, a él no le dice te llamarás Pablo, ¿no? A otro sí le dijo, el Señor Pedro, Simón te llamarás Pedro, ¿verdad? Iba cambiando los nombres, pero en Pablo no se ve eso, ¿verdad? Simplemente de Saulo pasa a Pablo. Ese es por la traducción que vino al latín. En el latín se dice Pablo a lo que es Saulo en hebreo. Pero Saulo, cuando él perseguía a los cristianos para traerlos, para que los crucifiquen, para que los metan a los circos romanos, ¿no? Para que los exterminen, porque él era el que iba y los traía, porque a él le enseñaron que esos eran herejes. Pero en el camino se le apareció la columna de fuego, ¿no? Una luz resplandeciente. Amén. Y lo tumba él del caballo. Y una voz sale, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dijo Saulo? Señor, ¿verdad? Amén. ¿Quién eres? Señor, ¿quién eres? Lo mismo que preguntó Moisés. Y él era hebreo, hermano. Si Saulo sabía bien que esa columna de fuego, él conocía eso, hermano, y él estaba mejor entrenado que todos nosotros juntos acá, ¿verdad? Amén. Pero sin embargo dijo, Señor, ¿quién eres? Pero él sí sabía que esa columna de fuego que se le apareció, esa luz resplandeciente, es la misma que estuvo frente a Moisés. Así como Moisés preguntó, Señor. Saulo también preguntó. Amén. 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 Lo mismo. Preguntó lo mismo. ¿Se dieron cuenta Amén. o no? Amén. Sí, amén. Porque eso es lo que dijo Moisés, hermano. Moisés y Saulo, en otras palabras, hermano, en otras palabras tenían la misma educación. Para que Saulo sea un perseguidor de cristianos, hermano, hay una historia que dice que Saulo era gladiador. O sea, era un hombre de combate, era un hombre de guerra, ¿verdad? Amén. Moisés era un hombre de combate, Moisés era un hombre de guerra. Amén. Moisés era entrenado en la cultura egipcia, en la cultura hebrea, en las culturas que ellos dominaban. Él era entrenado en esas culturas, ¿verdad? Saulo era lo mismo, hermano. Era un hombre muy capacitado. A Saulo nadie le podía enseñar. ¿Qué le vas a enseñar, pero, hermano? Yo un pique al lado de Saulo con su conocimiento. Pero la revelación de Dios es la gracia que nos da. Amén. O sea, Moisés y Saulo preguntaron lo mismo. Señor, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre para decirle a ellos? ¿Cuál es tu nombre? Acá Saulo cae del caballo y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué le dice la voz? Ahora ya no le dijo el yo soy, ¿verdad? Ya no dijo el yo soy. Pero era el mismo personaje. Amén. Amén. ¿Qué dijo? Amén. Yo soy Amén. Jesús. Gloria a Dios de Nazaret. Amén. Amén. Yo soy Jesús. Él estaba en el Espíritu, hermano. O sea, el Espíritu Santo es Jesús. Amén. Amén. En la carne, cuando estuvo en la carne, su nombre era Jesús. Y cuando él viene en el Espíritu, el yo soy del tiempo de Moisés, él ya no dice yo soy. Yo soy Jesús. Acá le dice yo soy con el nombre. Acá Amén. dice el nombre. Amén. 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 O sea que el nombre, hermano, el nombre, primeramente lo tenían bien entendido. Pero por causa que el hombre comienza la confusión, comienza, hermano, a fusionarse en las culturas, comienza a fusionarse, hermano, las naciones, comienzan a ser conquistados. Una cultura quiere imponer en otra cultura, ¿verdad? Y va a tratar de que olvide sus costumbres, que olvide su Dios, ¿verdad? Y en algunos lo logra, en otros no. Siempre queda una minoría conociendo el nombre. Entonces acá mira, Saulo teniendo la misma educación de Moisés. Con la diferencia, aún Moisés no era faraón, estaba próximo a ser faraón. Saulo, hermano, un príncipe entre los fariseos. Amén. O sea, tenían un rol en la parte social, tenían un grado muy alto, un conocimiento alto. Pero viene un Dios y a los dos los tumba, hermano.
¿verdad? Amén. Mira Moisés cómo fracasa. Mira cómo fracasa Moisés. Y mira el fracaso de Saúl, de Saulo. Tanto que los dos tuvieron que preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? Hombres eruditos. Si Saulo, conociendo hermano, Saulo, hermano, acá está donde no te pueden, hermano, los judíos, ¿qué dije? Mesiánicos contradicir, se quedan quietos, hermano. Acá te pueden agarrar, hermano, pipo, ¿no? ¿Qué te significa? Yin, Ayan, Didi, Tatán, comienzan. Y duden el nombre, este es el nombre. ¿Tú crees, hermano, que Saulo, así como Moisés, porque Moisés conocía la cultura hebrea, hermano? Moisés no estaba ignorante de la cultura hebrea. Sabían que ellos adoraban a un Dios. ¿Tú crees que si lo hubiera sabido Moisés, el nombre, le hubiera preguntado a Dios, le hubiera dicho, ¿cuál es tu nombre para decirlo a ellos que me envías tú? No, ¿verdad? Lo hubiera dicho fácilmente el nombre. Y mira, siendo un hombre erudito, Saulo, un hombre erudito, tampoco sabía el nombre, hermano. Pero la respuesta, primero fue el yo soy, ahora acá está Jesús. Amén. Amén. Dice, ¿quién eres? Yo soy. ¿No recuerda cuando le dice a Saulo eso? Amén. ¿Quién eres, Señor? Yo soy. Yo soy. ¿Me está entendiendo, hermanita? Yo soy. Dijo Saulo. Perdón, la misma voz dijo, yo soy. Las dos palabras lo dijeron. Pero luego viene, yo soy Jesús. Amén. Amén. En el intermedio está yo soy. Yo soy Jesús. Señor, ¿quién eres? Yo soy. A Moisés también le dijo, yo soy. Amén. Amén. Pero acá dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, hermano, eso fue todo y él entendió. Amén. Y Dios lo usó a este hombre para que él viniera a enseñarnos el evangelio, porque él era el hombre elegido, predestinado para venir a la primera edad de la iglesia, de entre el pueblo gentil. Amén. Amén. Pero era un profeta de Dios predestinado con un mensaje para ambas, para la iglesia y para el mundo. Amén. Para la iglesia verdadera y para la iglesia falsa, porque la enseñanza es para todos, ¿verdad? Amén. En la cual solamente la enseñanza lo capta ¿quién? El predestinado. Amén. 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 Entonces, mira, hermano, está probado. No sé qué más, cómo más probarle esto ya, porque yo creo que Dios es el que en su corazón de ustedes le va a dar la revelación, Amén. hermano. Que es el mismo, es un solo Dios, hermano. Amén. Y su nombre es Yo soy. Jesús. Amén. Amén. Ahora pues hay un montón de Jesús también ya, ¿verdad? Un montón de Jesús. ¿Cuál Jesús será? No, el único, el Cristo, el enviado. Por eso Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La vez pasada le dije a alguien que me busque todos los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. ¿Mm? Yo me acordé hoy día que estaba haciendo yo con la pizarra. Nadie lo ha hecho. Ponen otras cosas. Cosas torpes y tontas. Ponen. Torpes, tontas. Y voy a decir algo que dijo el profeta a los fariseos. Dijo, esos son fariseos babosos. Ni un profeta lo dijo, ¿eh? Entonces ponen cosas. Dijo mi madre, ya babosidades. Pero no son capaces de escribir algo de Dios. Esconden de eso. Ellos tenían autoridad, pero Ajá. Todo hijo, hermano, todo hijo habla de su padre. Todo hijo habla de su padre. En lo natural, también es en lo espiritual es igual. Y le dije, hermanos, perdón, yo le bendiga. Bajamos hasta acá, hermano. Le dije que me pusieran todos los nombres, todos los que fueron bautizados. Por favor, ya con tu registro, ¿sí? Para terminar, ¿ya? Los nombres de todos los que fueron bautizados, mis hermanos. Porque si usted ve en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Como le dije, acá lo tengo anotado todos. Según el libro de los Hechos, los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, pero como nadie lo ha hecho, yo tampoco les voy a decir. Es que siga eso, que nazca en ustedes un deseo. Amén. Amén. De escudriñar, porque la Biblia dice escudriñar mis escrituras. Amén. Amén. Entonces tienen que aprender a escudriñar. Y el escudriñamiento en esta oportunidad es sencillo. Buscar
todos los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y si usan el internet, usan el WhatsApp, envíenmelo. Amén. Amén. Envíenlo. No ponga otras cosas, que no viene, hace mal la vista de sus propias personas. Pongan las cosas del Señor, hermano. Y si pongan alguna cosa en las redes, pongan una cosa buena, una cosa que edifique a todo el mundo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Parémonos para orar. Ay, no. Bendito Jesucristo, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, amado Dios. Yo te ruego, Señor, que cada uno de los aquí que están presentes pueda haber entendido, Señor, realmente de parte tuya, Señor, de que Jehová del Antiguo Testamento, Jesús del Nuevo Testamento, Señor. No conocemos a dos dioses, no conocemos a tres dioses, mucho menos, Señor, lo creemos, porque creemos en un solo Dios. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es, y ese nombre bendito dado a todos los hombres, en la cual podemos ser salvos, es tu gran nombre, el Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, en tu nombre santo, gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano director de canto.